Hola, bienvenidos a Eternals, un podcast que no es religioso, pero sí espiritual. Les damos la bienvenida a este podcast que empezamos a partir de hoy, valga la redundancia, donde estaremos hablando de temas, dándole la bienvenida a nuestro pastor Elkin Gómez, de temas que de pronto son importantes para nosotros, pero desde un punto de vista, aunque bíblico obviamente, pero vamos a tratar de tocarlo de una manera más cordial, de una manera para que podamos entenderlo, ponerlo en práctica, para que sepamos cómo llevar a cabo la Biblia en cada una de nuestras vidas. Así es, a todos bienvenidos en este momento y pues hay temas que en realidad son tabú, Jonathan, para la gente, sí. Y aún tabú para la gente que dice conocer a Cristo. Y son temas tan importantes para la vida de todo ser humano, sea cristiano o no cristiano, que es importante que los entendamos a la luz de las Sagradas Escrituras, que profundizar en el mensaje nos va a llevar a nosotros a tener eso, un conocimiento. Bueno, ¿y por qué Eternals? De pronto, muchas personas cuando quieren ver de pronto algo o escuchar sobre la Biblia, están acostumbradas a ver nombres diferentes. ¿Por qué el nombre de nuestro podcast es Eternals? Y tiene la razón, Jonathan, porque nos acostumbramos a eso, a lo religioso. Y debemos salirnos de la religión, porque pues la religión nunca nos va a llevar a algo bueno. ¿Por qué Eternals? A partir del momento en que nosotros fuimos concebidos, el rey David, el salmista, dice en uno de sus escritos: mi embrión vieron tus ojos. El estado embrionario, en el momento en que empieza la gestación, hacemos parte o entramos a ser parte de la eternidad. El día que una persona muera, sea con Cristo, sea sin Cristo, va a seguir una eternidad. Los que viven con Cristo, la eternidad en salvación, en vida eterna con Cristo, valga la redundancia. Y los que mueran sin Cristo van a vivir una eternidad en condenación, es decir, en sufrimiento. Entonces, somos seres que entramos a ser parte de la eternidad. Entonces, por eso es el título de nuestro podcast, Eternals. Pero ese no es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Hay una duda que usted me presentaba, Jonathan, y es interesante a la luz de todas las personas. O sea, el conocimiento de todas las personas no es un tema simplemente para el cristiano. Es una pregunta muy válida para todas las personas. Sí, es que yo creo que incluso hasta el más ateo, yo creo que incluso más los ateos sacan este tema siempre a relucir, donde tú ves un video, cualquier cosa que tenga que ver con Dios. Si hay un ateo, está hablando de este tema. Eso es lo importante, tener el interrogante, pero la gente se queda con los interrogantes, pero no tienen las respuestas. Entonces, hay una pregunta y es del libre albedrío, pero también de la soberanía, de la autoridad de Dios, ¿sí? Porque, bueno, listo, entramos a ser parte de la eternidad y entrando ya a desarrollar el tema acerca del libre albedrío y de la soberanía divina, de la soberanía de Dios. Entonces, necesitamos irnos al pasado, a la creación. En el momento en que Dios crea, cuando llega el momento de que el hombre existiera, no dice que fue simplemente dar una palabra y el hombre existió. No, dice que el Señor tomó para formar y empezó a formar un ser. A este ser no simplemente le dio un diseño, le dio una forma, sino que sopló en él aliento, espíritu de vida. Y a partir de allí, dice la Escritura, fue un ser viviente. El Señor lo pone en un lugar llamado el huerto del Edén. Y en este lugar le da a este hombre, juntamente con su mujer después, la facultad de disfrutar de ello, pero de cuidar. Sí, les dice, todo esto lo tienen, todo esto de ustedes, tienen la bendición, van a disfrutar de ello, pero lo vas a cuidar lo que te estoy entregando, vas a cuidar a tu mujer. Eso sí, hay algo que ustedes no deben hacer. Nunca van a tomar de ese árbol que está allí, o del fruto del árbol, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Listo. Quedó claras las especificaciones, Dios lo deja allí, le da a su mujer porque lo vio que no había encontrado una ayuda idónea para él, le da a su mujer, están los dos allí, solamente tenían que cuidar, guardar y no tomar y no tocar el árbol. Pero entonces
allí es donde nosotros vemos que el ser humano empieza a tomar decisiones, porque esa es la voluntad perfecta de Dios, que el ser humano tome decisiones. Decisiones o que le beneficien o que le perjudiquen, ¿sí? Y ahí es donde entra la gente a hablar del libre albedrío. Cada uno tiene la oportunidad de decidir. Sí, estamos de acuerdo en eso. Cada persona tiene la oportunidad de decidir. Pero esto no quiere decir que aunque yo tome la decisión o yo vaya en pos de una decisión, esto vaya a ser lo que Dios me va a aprobar, porque ahí es donde ya llega la soberanía divina. Dios le deja claro a Adán y Eva qué era lo que debían hacer y qué era lo que no debían hacer. Pero ¿qué hizo Eva? Claro, desobedeció. ¿Sí? Hizo lo contrario. Ahora, aquí es donde vengo yo a preguntarme, bueno, y si no tiene libre albedrío, pues. Porque cuando yo voy al libro de Deuteronomio en el capítulo 30, Jonathan, me dice, o le dice el Señor al pueblo de Israel, nos dice a nosotros ya, porque la palabra de Dios es una sola, sin importar el tiempo. Le dice, delante de vosotros les he dejado el camino de la vida y de la muerte, de la bendición y de la maldición. Eso es en el versículo 15 del capítulo 30, pero tú te vas al versículo 19, dice, te conviene que escojas la vida. A los cielos y a la tierra pongo por testigos hoy contra vosotros, que les he puesto la vida y la bendición, la muerte y la maldición. Escogeos pues la vida. Entonces, ¿qué entiende usted por eso, Jonathan? Si el Señor le está dando, sí, la facultad para escoger, pero al final te está diciendo, pero escoge. Claro, y aparte te está mostrando cuál sería la mejor decisión. Exactamente. Entonces, sí, Dios le dio la libre decisión, llamémoslo, al ser humano. Pero eso no quiere decir que si el ser humano tomó una decisión no conveniente, entonces el Señor se la va a validar, que porque tiene el libre albedrío. Es que yo tengo la libre decisión de escoger si busco a Dios. No, ¿sabes que eso no es lo que dice la Biblia? Jonathan, la Sagrada Escritura nos dice que Dios pone el querer como el hacer. Ahora, este tema es totalmente controversial, porque aquí es donde van a decir, claro, los ateos o los anticristos, llamémoslo así, los que están en contra de Cristo, van a decir, entonces allí hablamos de un Dios injusto, porque la Escritura a través del apóstol Pablo dice que hay algo que se llama la predestinación. ¿Qué quiere decir? Para el neófito o el ignorante, la predestinación es la voluntad de Dios de escoger a unos para ser salvos y a otros para ser condenados. Entonces hablaríamos que Dios escogió a unos para la salvación y otros para la perdición, entonces no es culpa del hombre. El día en que el hombre decidió hacer lo malo o ir en contra del Señor. No, cuando hablamos de esa predestinación, se habla de que Dios tiene un conocimiento. El Señor conoce los corazones, el Señor conoce lo porvenir. Él sabe antes de que tú y yo naciéramos qué decisión íbamos a tomar. Entonces Él sabe que Jonathan iba a tomar la decisión de humillarse. Escucha lo que te estoy diciendo, no la decisión de seguir a Cristo, que nosotros no decidimos seguir a Cristo. ¿Cómo así? No entiendo. No me elegisteis vosotros a mí, dice Jesús. Yo os he elegido a vosotros. Entonces, el acercarnos a Cristo viene por voluntad de Dios. ¿Cómo? Porque el Señor que conoce el corazón, entonces te atrae a Cristo. Cristo te revela su palabra y ahí es donde tú te humillas al llamado. Cristo te elige, pero tú te humillas. Y ahí es donde empiezo yo a ser parte de la voluntad o de la soberanía de Dios. Cuando hablamos de voluntad, hablamos de soberanía. Es decir, me someto a lo establecido por Dios. ¿Sí? Aunque yo tengo una voluntad, el apóstol Pablo lo habla de una manera muy directa y nos dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ok, ¿qué quiere decir eso? Que ya no vivo en mi voluntad, en lo que yo quiero, en mis deseos. Ya establezco la soberanía de Dios. Hubo un rey del imperio, uno de los imperios más grandes que hubo sobre esta tierra, el rey Nabucodonosor, para que entendamos un poco más acerca de la soberanía y del libre albedrío. Nabucodonosor era al único humano que se le llamó rey de reyes, ¿sí? Y este se enseñoreó, se ensoberbeció, se enalteció, su altivez llegó hasta lo más profundo. Y un día, estando en su palacio, mira todo su reino desde el lugar donde está y dice, hombre,
¿quién hubiera podido hacer esto que yo he hecho? Ajá. Y entonces, Y así hay mucha gente, ¿no? sí, Que es que todo lo que tengo es porque yo he trabajado, porque yo me he esforzado, porque yo he hecho y y ajá. yo. Y cuando sucede eso, pues ahí es donde viene la soberanía de Dios. Y entonces Dios lo humilla. Pero antes de Dios humillarlo, Dios es bueno. Siempre Dios es bueno. Y le da a través de uno de sus siervos el aviso, la noticia o la profecía, pues. Va a suceder esto, esto, esto. ¿Para qué Dios le habló esto a Nabucodonosor? ¿Para qué piensa usted, Jonathan, de que Dios le mandó a decir a Nabucodonosor, va a suceder esto? Para que arrepintiera, darle la Exacto. oportunidad. Es decir, va a suceder esto, pero te lo doy a conocer para que tú tengas la oportunidad, palabra hermosa, la oportunidad de que hagas las cosas bien. Pero pasado un año, Nabucodonosor no. Nabucodonosor hizo lo contrario, ¿sí? Su Peor. voluntad, ¿sí? Lo que dice mi libre albedrío. Entonces, aquí lo vamos a explicar. Cuando Nabucodonosor no quiso humillar su corazón, entonces Dios lo humilla. Y ahí es donde viene la escritura y nos dice, Dios exalta al humilde y humilla al soberbio. Dios lo humilla y lo hace volverse como las bestias, ¿sí? Lo deja sin razón, sin decisión, ¿sí? Al cabo de un año, en esa horrible oscuridad donde se encontraba Nabucodonosor, levanta su mirada al cielo y reconoce que por encima de él estaba Dios, soberanía. Sí, es que a veces así le pasa a mucha gente, ¿no? Que tiene que, Dios les avisa, les habla, les habla, les habla, y hasta que no se ven ya como Nabucodonosor, ya como quien dice en la inmunda, entonces es que reconocen Su pecado. Ahí es donde vemos algo que la gente dice, es que yo no podía ver o yo no, o esa persona no puede ver, está atada a esto. No, no importa la condición en que tú te encuentres, Dios siempre te va a dar luz, porque estaba loco. Nabucodonosor estaba loco, pero tuvo luz para reconocer al Señor. Y cuando reconoció a Dios y se humilló ante Dios, entendió que no hay otro como Dios y que es su voluntad, no la mía. Entonces Dios lo restableció. ¿Qué era lo que quería hacer Dios con Nabucodonosor? Humillarlo, no, hacerlo entender. Fue humillado por su soberbia, porque todo lo que yo siembro, eso voy a cosechar. Pero el Señor quería que este hombre entendiera que por encima de la voluntad humana está la voluntad divina. Y eso es lo que la Biblia nos refiere acerca de que sí, el Señor me dio libre decisión. Nadie ha obligado a las personas a buscar a Cristo cuando se predica la sana doctrina. Nadie obliga a buscar a Cristo. Cada uno toma decisión. Cristo dijo lo siguiente, el que quiera. Esa palabra es poderosa. Cuando tú lees la escritura, no es simplemente coger la Biblia, abrirla y mirar y leer y chao y amén y listo. No, cada palabra que está en esta escritura tiene una profundidad, Jonathan. Una profundidad, así sea mínima para mis ojos. Entonces esa palabra que dice Cristo, que al que quiere, esa palabra querer es que decisión, ¿cierto? Claro. Y el que quiere seguirme, ¿sí? El que quiere, es una decisión, pero aunque tienes libre decisión, no quiere decir de que tú vas a vivir conforme a lo que tú quieres y te va a ir bien. No, el Señor dice, tiene libre decisión. El que quiera venir en pos de mí, hay unas especificaciones. El que no quiere venir en pos de mí, Juan 3, 17 y 18 dice, el que no cree ya ha sido condenado. Es decir, Pero son consecuencias. exacto, consecuencias. Es que yo creo que eso es lo que a veces a la gente le cuesta entender. Y de pronto, cuando uno ve esos comentarios de los ateos que dice, pero si Dios, si somos libres, entonces, ¿por qué un Dios que nos da libertad, por qué me obliga, por qué me dice, o sea, como quien dice, yo tengo libre decisión, pero si no me elige, entonces se va al infierno? Entonces eso es lo que dicen, como que en realidad no hay ninguna libertad. Pero lo que le cuesta entender a la gente es que cada cosa tiene una consecuencia. Y entonces eso no hace injusto a Dios. Por el contrario, yo creo que sería injusto que una persona que ha tomado la decisión de hacer lo malo, de no buscar a Dios, y tenga una consecuencia pues que sea buena para ella. Así es. Me recuerdas algo,
¿Quién creó Edén? Dios, ¿Quién creó el huerto del Edén? Porque Edén es una región, Dios, ¿cierto? claro, ¿A quién puso Dios en el huerto del Edén? al hombre. A Adán y a Eva, ¿cierto? ¿Listo? Cuando pecaron, ¿qué hizo Dios con ellos? Fue primero y les preguntó qué habían hecho y como que les dio la oportunidad De de arrepentimiento. arrepentirse. Y Claro. después de que no se arrepintieron, ¿qué hizo Dios con Ahí ellos? sí ya los desterró, Los sacó, ¿cierto? ¿Por qué? como consecuencia. Porque es su casa. Claro. Sí, es su casa. El Señor Jesucristo dijo, el reino de los cielos ha venido sobre vosotros, ¿cierto? El reino es decir, Él es la puerta. Ya, Él abrió la puerta, la oportunidad. En la casa de mi Padre. Ahí me encanta estudiar a mi Salvador Jesucristo porque Él es muy claro. Él dice, en la casa de mi Padre. Aquí estamos en tu estudio. Es tu estudio, es tu lugar. ¿Yo puedo hacer lo que quiera? No. No, no porque no es mío, es tuyo, ¿cierto? Yo me tengo que regir a lo tuyo. Lo mismo pasa. Adán y Eva no se quisieron regir. Estamos hablando del libre albedrío, ¿no? Ellos podían hacer lo que quisieran. Ok, hicieron lo que quisieron. Ah, pero usted lo dijo, hubo consecuencias. Listo, tú puedes hacer lo que quieras. Yo puedo invitar a alguien a mi casa, al que sea, yo lo puedo invitar. El asunto es que yo le permita a esa persona hacer lo que quiera en mi casa. Ah, no, en mi casa están esta regla, esta regla, esta regla. Lo mismo que hablamos del estudio, lo mismo que hablamos del huerto del Edén. Estas son las reglas. ¿No te gustan? Listo. Es mi casa, es mi huerto, es mi reino, es mi cielo. No haces parte de él, porque no respetas mis reglas. Entonces, sí, la gente quiere la bendición. La gente quiere la gloria de Dios. La gente quiere el reino de los cielos, porque todo el que se muere es bueno. Tú no has visto a un muerto malo, siempre son buenos, ¿cierto? Y luego los matan en una balacera después de haber robado y todo. Y es bueno, y entonces, ay, allá está desde el cielo cuidando. No me puedo cuidar él en vida, no va a cuidar a nadie después de la muerte. Tú no puedes decidir quién entra o no entra al cielo porque tú no eres el dueño del cielo, no es tu casa. El Señor Jesucristo lo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y cuando nos enseña a orar nos dice, hágase tu voluntad como se hace en el cielo, se tiene que hacer en la tierra. Entonces, si yo quiero entrar al reino de los cielos, mi Cristo me dijo cómo yo debía estar en el reino de los cielos. ¿Tienes libre decisión? Sí, claro, tú puedes tomar decisiones, pero no quiere decir que tus decisiones van a permitirte a ti vivir lo que a ti te place o lo que tú quieres. La gente quiere vivir mal, pero quiere tener el bien. Y no puedes hacer eso. O eres del mal o eres del bien. Ahora, para aclarar, y obviamente en este momento se están levantando un montón de interrogantes y una controversia total. Y es bueno que nos puedas escribir. Ahora daremos dónde nos pueden escribir por si tienen o quieren que hagamos un podcast acerca de un tema específico y lo vamos a hacer. Y para eso está esto, para que lo hablemos espiritualmente, no religioso, no, pero que la gente entienda el mensaje espiritual para que sean espirituales, para que sean parte de ese reino. Entonces, Cristo dice, tú quieres ser parte del reino, vive las reglas del reino, ¿sí? Vive las reglas del reino. Estamos viendo ahorita lo que está aconteciendo en diferentes partes del mundo, ¿cierto? Y la gente empieza a quejarse de por qué diferentes gobiernos en el mundo están tomando tales decisiones. Pero pues no se dieron cuenta que ellos hicieron todo lo contrario a las leyes de esos países. Entonces quieren que esos países se sometan a ellos. Y no es así. Si yo voy a un lugar, me someto a las leyes de ese lugar. Eso es lo que me está diciendo el Señor. Tú quieres ser parte de mi reino, sométete a mi soberanía, a mi voluntad. Y es que la gente piensa que el castigo en sí viene de parte de una persona mala. Entonces, por ejemplo, tomando el ejemplo que usted daba ahorita, de que si yo invito a alguien a mi casa y esta persona va a querer hacer lo que quiere y de pronto es algo que yo en mi casa normalmente no hago y que no tengo permitido hacer en mi casa, entonces si yo decido decirle a esta persona, venga, si usted no va a cambiar ese comportamiento, me hace el favor y se sale. Entonces, si yo hago eso, entonces para estas personas yo sería alguien malo, porque piensan que alguien bueno es aquel que deja que los demás hagan lo que quieran. Entonces vienen y ahí vienen los ateos de nuevo. Y entonces, bueno, pero es que Dios no es bueno, y entonces ¿por qué manda a la gente al infierno? ¿Por qué hay consecuencias? ¿Por qué tal? Pero es que el hecho de
de que las personas tengan las consecuencias de sus malos actos o el castigo de sus malos actos en un futuro, no significa que Dios sea malo por eso. Hay consecuencias, y eso lo acabaste de decir. Ese ejemplo que das de tu casa es muy, muy agradable. ¿Por qué? Porque tú tienes hijos. Y si tú invitas a tu casa a alguien y esa persona, en un momento que tú sales, saca un cigarrillo o en su caso un cacho de marihuana y empieza a fumarlo en tu casa y tu hijo lo está viendo, ¿a quién va a influenciar? Claro. Cuando tú nunca has tenido ese ejemplo en tu casa. Entonces, cuando tú vayas a sacar a esa persona, porque tienes toda la autoridad de hacerlo, es tu casa, tú tienes la autoridad. Y sí, esa persona te va a ver como malo y te va a hacer sentir mal, porque la gente quiere hacer sentir mal al Señor, pero no van a poder porque Él es soberano, ¿cierto? Entonces, te van a querer hacer sentir mal, pero no puedes sentirte mal porque es tu casa y tú tienes que cuidar lo tuyo. Claro. Entonces, el Señor tiene un lugar. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Iré pues a preparar lugar para vosotros. Entonces hay lugar para los santos. ¿Cuáles son los santos? No, esa palabra santo no se refiere a gente perfecta que dejó de cometer pecado. No, es la palabra hebrea kadosh. En el hebreo significa separado, guardado. Es decir, aquellos que lucharon, que insistieron, que se aferraron a vivir para Cristo. Y es como injusto que aquel que luchó por agradar a Cristo tenga que compartir en el reino de los cielos con aquel que se divirtió en el pecado. Claro. Entonces es totalmente injusto. Tú no le puedes pedir a tu hijo, que es el mejor en clase, y si tienes dos hijos, al otro que no hace nada, que es un vago, y lo vas a tratar de la misma manera o lo vas a recompensar de la misma manera que al que se porta bien. Yo creo que eso lo va a ver mal el otro hijo. Claro, ¿cierto? Al final termina portando de mal porque entonces, ¿cuál es el punto? Gracias. Entonces, ¿para qué nos comportamos para agradar a Dios si Dios va a hacer con todos de la misma manera? No, hay consecuencias. Ahora, tú hablaste del infierno. Los ateos dicen, si Dios es tan bueno, entonces ¿por qué tiene un infierno? Porque es que el lugar... Y vamos a tomar la Biblia porque la escritura es totalmente clara en Juan capítulo 3 para que el ateísmo se baje de esa nube que ha querido culpar a Dios cuando Dios no es el culpable de las decisiones del ser humano. Es un texto que todo el mundo lo conoce, pero que no todo el mundo lo entiende. Juan 3:16 en adelante. ¿Cuál fue la voluntad de Dios? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Al mundo. ¿A quién? Al mundo. Escucha con atención, a todos. Dice Pablo, estando nosotros en pecados, Cristo murió por nosotros. ¿Cierto? Entonces, amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. La voluntad de Dios no es condenar al mundo. Respuesta para los ateos. Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Dios no quiere que alguien tenga una eternidad de sufrimiento. ¿Qué más dice? Sino para que el mundo sea salvo a través de Cristo. Y viene el versículo 18. El que cree en Cristo no es condenado. Solamente es creer. Pero el que no cree en Cristo ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Simplemente por no creer me puedo perder. Claro, pero creer conforme a la Biblia, ¿no? Conforme a la Escritura. Claro, eso es cuando tú vas a un concierto, ¿qué tienes que hacer? Comprar la boleta. Gracias. Adquirir una boleta, ¿cierto? ¿Sin boleta puedes entrar? No, claro que no. No entras. Sí, los ladrones entran. La Biblia también habla que hay gente que quiere saltarse las reglas de Dios, ¿cierto? Pero no van a entrar. Entonces, tú quieres entrar al reino de los cielos. Hay un ticket. ¿Cuál es el ticket? Creer en Jesús. ¿Sí? Y creer en Jesús no es simplemente decir, sí, yo creo en ti, porque los demonios creen y tiemblan. Entonces, el punto no es simplemente creer de que Él existe, porque hay gente que dice que sí, yo creo que Chuchito existe. Bueno, ese no es el de la Biblia, ¿no? Pero creer es ser fiel. ¿Sí? Ser fiel. Entonces, hasta aquí yo creo que hemos resuelto la pregunta acerca del libre albedrío y de la soberanía de Dios. ¿Que el hombre puede hacer lo que quiera? Sí, claro, pero eso no quiere decir que el Señor se someta a él, o que sea su beneplácito, o que le valide. Sí, le dio libre decisión. Libre decisión. Pero va a tener consecuencias sobre las decisiones. Cuando yo leo
el libro de Eclesiastés, Salomón, terminando ya, después de pervertirse completamente, dice, vanidad de vanidad, todo es vanidad. Eclesiastés es el libro donde Salomón en su vejez vio que la embarró Que totalmente. perdió el Sí, tiempo. exacto. Y nos dice algo, y aunque se refiere a los jóvenes, esta palabra debe ser para todos. Y es joven, y leamos directamente de lo que Salomón, inspirado ya totalmente, ya está acabando sus días Salomón, y dice en Eclesiastés en el capítulo número 11, versículo 9, dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer en tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. ¿Qué entiendes hasta ahí, Jonathan? ¿Qué es lo que está diciendo Dice, Salomón? viva como ustedes quieran. Listo, ya, viva como quiera. Ah, sí, es que la Biblia lo valida. Sí, Pablo también lo valida. Haga todo lo que quiera, todo me es lícito. Sí, todo tú lo puedes hacer. La gente dice, es que el pastor me prohíbe. Yo no le prohíbo a nadie, porque es que yo no soy a eso hoy. Aquí no hay religiosidad, en altar de gloria no hay religiosidad. No, yo te predico la palabra y tú tomas tus decisiones. ¿Sí? Entonces dice aquí, hasta aquí dice Salomón, haz lo que quieras, gózate carnalmente, humanamente, acuéstate con cuantas mujeres quieras, ve a todas las discotecas, toma todo el trago, si quieres, dáñate los riñones, el hígado, haz lo que quieras, pero mire cómo termina. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Consecuencias. Gracias. Y Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, si tú quieres hacer o vivir en tu libre decisión, hazlo, pero no esperes la aprobación de Dios. ¿Sí? ¿Tú quieres vivir en la soberanía de Dios? Entonces vas a vivir el respaldo, la cobertura del Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No sé si hay alguna duda más, Jonathan. Pues en cuanto a eso, yo tenía una pregunta que normalmente veo mucho también, y es, bueno, si Dios es soberano y puede hacer lo que quiera, entonces, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué Dios en su soberanía y su amor por la humanidad no simplemente coge y erradica del todo la maldad y como quien dice que ya solamente exista el bien y todo sea el paraíso y ya? Siempre tiene que haber un contrario. Si hay blanco, hay negro. Si hay sí, hay no. Si hay calor, hay frío. Usted sabe que todos los seres creados tienen libre decisión. Todos los seres, los ángeles, todos. Porque era muy fácil para un Dios creador, todopoderoso y omnipotente, haber creado unos seres que simplemente lo adoraran. Pero ¿qué hay en eso? Tiranía. Sí, gracias, tiranía. Pero no un ser que quiera amar de corazón. No. Y al Señor no le importa, no le interesa unos seres que vayan en pos de Él. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque al Dios crear a los seres angelicales y a los seres humanos, les dio la oportunidad de que decidieran si querían vivir para Él. Que lo conocieran. Que lo conocieran, ¿sí? Aún los ángeles, Lucifer tuvo la oportunidad de ser parte de Él, pero la desechó, ¿sí? Y entonces, ¿por qué existe el mal? ¿Porque Dios inventó el mal o porque a Dios le plació hacer el mal? No, el mal viene en el corazón del ser humano, ¿sí? ¿Quién le enseñó qué videojuego? ¿Qué consola de videojuego tenía Caín, que estaba jugando y le enseñó a matar? Nadie, ¿cierto? No había un videojuego, no habían armas. ¿Qué más podemos decir? Él tomó la decisión. ¿De dónde? De su corazón. Jeremías 17:9, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. La maldad habita en nosotros, es decir, las decisiones de nosotros, ¿sí? Entonces, ¿por qué existe el mal? Porque obviamente lo contrario a lo benevolente, a lo bueno, va a ir a hacer la guerra, a querernos llevar, y valga la redundancia, llevarle la contraria a Dios. El mal viene desde el momento en que el hombre
tomó decisiones contrarias, ajenas. ¿Tú crees que qué pensaba Eva en el momento en que empezó a sentir dolor al tener a sus hijos? ¿Qué pensaba? Recordó de una lo que había hecho. Esa es una opción, Jonathan. Recordó, hombre, si yo me hubiera cuidado, si yo no hubiera tomado el árbol, porque es que Satanás sabía claramente que Eva todos los días miraba con deseo el fruto del árbol. Pero también pudo haber pensado Eva, oiga, Dios tan malo, ve que estoy sufriendo y no me quita el dolor. Entonces, la gente va a reaccionar conforme a su qué, a su corazón. Entonces, puede tener el corazón para humillarse y arrepentirse, como lo acabaste de decir, hombre, si yo hubiera permanecido en la voluntad de Dios. Pero de pronto, no sabemos, no conocemos la historia de Eva, pudo también haber pensado, hombre, Dios tan malo, teniendo toda esa bendición, y ahí nos tira por allá a sufrir. Y cargarse ahí contra Dios. Sí, porque hay gente que dice, hombre, si Dios existe, ¿por qué estoy sufriendo? No, y lo peor es que cuando usted dijo eso me acordé, hablando de esto de que por qué Dios no elimina el mal, me acordé que justamente en estos días veía un comentario, decía lo mismo, que por qué Dios no eliminaba el mal y no sé qué, entonces otra persona le respondía, pero si eso fue lo que hizo con Sodoma y ustedes, Sodoma y Gomorra, entonces también vienen los ateos a decir, pero es que Dios es malo porque eliminó ese poco de gente, entonces malos si elimina y malos si no elimina, entonces siempre van a estar ahí como buscando en la controversia. Sí. Si Dios eliminara el mal, ¿a quién sería el primero que eliminara? Claro, a todos. Ya. A todos. Ya, porque es que la serpiente no obligó a Eva. Es que la gente piensa que el mal es como algo que está Sí. ahí y entonces viene y se mete en la persona Sí. y entonces No. lo que tiene Dios que eliminar es eso que está ahí flotando en el aire. Son nuestras decisiones. Se casa una mujer enamorada. Y ese amor un día va y la traiciona. Y el hombre va a decir, no, es que fue culpa tuya, porque así es la perversidad. Fue culpa tuya porque no me atendiste. O no, fue culpa de esta mujer que me acosó mucho. Pero en realidad, ¿quién fue el que cometió el daño? ¿Sí? Claro. Entonces, ¿pero por qué me vas a dejar? ¿Por qué me vas a abandonar? ¿Por qué te vas a ir? ¿Por qué eres tan mala? ¿Por qué no piensas en mí? ¿Sí? No. Hay consecuencias. O en los hijos, o en los niños, y entonces ahí buscan zafarse de Exacto. la responsabilidad. Entonces, por eso yo debo pensar en lo que voy a hacer porque voy a tener consecuencias. Tengo libre decisión, sí, ya lo acabamos de ver, pero voy a tener consecuencias. Y cuando me vengan las consecuencias, no puedo decir que Dios es malo, porque yo sembré el mal. Sí, yo sembré el mal. Y cuando siembro el mal, voy a cosechar el mal. Entonces, ¿por qué Dios no elimina el mal? Porque el primero que acabaría sería conmigo, ¿sí? Eso es lo primero que yo debo entender. ¿Por qué no lo ha eliminado? Porque le está dando la oportunidad todavía al ser humano, arrepiéntete. Antes, en vez de estar diciendo, si Dios existe, ¿por qué no elimina el mal? Si, lo que Dios te está diciendo es, te estoy dando la oportunidad de que te arrepientas. Entra en amistad con Dios y te irá bien, dice la Escritura. Porque si te elimina hoy, serás totalmente condenado. Bueno, yo creo que la conclusión entonces de este tema es que primero que Dios, o sea, sabemos que Dios es soberano, que Dios tiene el control de todas las cosas, que Dios gobierna y que todo fue primeramente creado por Él. Pero dentro de esa soberanía nos dio la libertad para elegirlo a Él o para elegir el mal. Y la diferencia está en qué decisión tomamos nosotros, ¿no? De que Dios nos ha dicho en su palabra que elijamos el buen camino o el mal camino y que una de esas dos va a tener consecuencias, pero aún así constantemente Dios está ahí hablándonos y mostrándonos cuál es la mejor decisión para nosotros. Está en cada uno de nosotros, en nuestro libre albedrío, humillarnos delante de Dios, pero aún así Él es el que nos elige a nosotros. Así es, el Señor dice a través del profeta Isaías, soy Dios y lo que quiero hago. ¿Sí? Él es Dios, Él es el creador. Él toma las decisiones y establece lo que quiera. Entonces, para mirar el libre albedrío, mira lo mejor como una libre decisión. No lo mires como la alternativa para tú querer hacer lo que se te plazca, no. Míralo como que la decisión que voy a tomar hoy, no voy a tener el resultado hoy, lo voy a tener a futuro. Y ese resultado lamentablemente muchas veces abarca a todos los nuestros. No puedo pensar simplemente en mí, tengo que pensar en todo lo que va a suceder. Entonces, este fue nuestro espacio
de este día, Eternals. Y esperamos que nos sigas acompañando y que puedas invitar a otros a ser parte de este podcast y juntos a ser parte de una gran familia. Recuerden que si de pronto ustedes quieren hablar, que hablemos de algún tema, si tienen alguna pregunta, les vamos a estar por aquí dejando el número donde nos pueden escribir. También pueden entrar a nuestra página de la iglesia, que es Iglesia Cristiana Altar de Gloria. También estamos en YouTube. Si ustedes tienen el tema, tienen alguna pregunta, cualquier cosa que nos quieran decir, por ahí pueden estar comunicándose con nosotros para dejarnos la inquietud. Bueno, esto es Eternals, un espacio de bendición para ti. Un podcast que no es religioso, pero sí espiritual. Bendiciones.